Bien, buenas tardes. Estamos en el estudio del libro de Juan. Estamos en el capítulo 5 y para entrar en contexto vamos a recordar que en este libro y en este momento estamos en un tiempo en el cual nuestro maestro Yahoshua, el Mesías, está haciendo unos recorridos de Judea a Galilea, cruzando por Samaria, y en sentido contrario ya hemos visto que ha asistido a algunas fiestas de la Escritura y en este momento ya es evidente la animadversión por parte de un grupo de judíos fariseos que inclusive han empezado a estar pendientes de lo que el maestro está enseñando para encontrarle algún defecto en su enseñanza, alguna caída, para entrar a acusarlo. Así que estamos en un momento delicado de este pasaje en el cual nuestro maestro está enfrentando este ataque de judíos y fariseos. Igualmente, nuestro maestro está acompañado de su grupo de discípulos y aún de otras personas que le siguen a través de sus recorridos por los cuales el maestro está enseñando acerca del reino de los cielos. Igualmente, el maestro nos está hablando con palabras de una profunda sabiduría que deja perplejos a aquellas personas que le escuchan. Igualmente utiliza símbolos y alegorías que poco a poco, a través del escudriñar, del análisis y de la meditación acerca de las enseñanzas de nuestro maestro, podemos ir dominando y comprendiendo. Tenemos para esta parte del estudio una referencia a Éxodo 31, 14. Igualmente vamos a mencionar otras referencias acerca del tema que vamos a tocar más pronto, que son Deuteronomio 13, 6 y 10, Deuteronomio 13, 6 y 10, Deuteronomio 21, 18 y 21, y Deuteronomio 22, del 21 al 28, y Éxodo 31, 14. Un tema bastante delicado que no vamos a profundizar en esta oportunidad para dedicarnos al estudio del libro de Juan en cuanto a la enseñanza de nuestro maestro. Esperamos que en estos días tengamos listo un estudio acerca de este tema que podría denominarse la pena de muerte para los transgresores del Shabbat. Un tema muy difícil. Vamos a empezar a trabajar en este tema para dejarlo claro, porque hay mucha controversia acerca del mismo. Bien, vamos a recordar que en los versos de Juan 5, desde el verso 5 hasta el verso 14 y 15, habíamos visto que el maestro había sanado a una persona que por el contexto nos podemos dar cuenta que tenía algún problema de movilidad, y a raíz de esta sanación hubo lugar por parte de los fariseos para hacer una fuerte crítica a nuestro maestro. Disculpen un momento la
interrupción. Muy bien, entonces hasta el verso 15 vemos a una persona que fue sanada, y en el verso 14 el maestro le dice lo siguiente: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Habíamos impedido que investigáramos o meditáramos acerca de este verso de Juan 5:14, que nos podría sugerir que algunas enfermedades son causa de pecado. Bien, este tema lo hemos manejado, lo hemos tocado en la clase anterior. Sin embargo, este hombre dio aviso a los judíos de que Yahoshua era el que le había sanado. Eso lo vemos en Juan 5:15. En Juan 5:16, entonces vamos a ver aquí el tema que habíamos mencionado, un tema bastante complejo para nuestros días, y nos dice el verso 16 lo siguiente: y por esta causa los judíos perseguían a Yahoshua, el Mesías, y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces estamos viendo que estos judíos fariseos, eran todos los judíos, era un grupo de judíos que perseguían al Mesías, lo vemos allí en el verso 16, buscando alguna justificación para acusarle. Y precisamente en esta ocasión el maestro está haciendo una sanación en un Shabbat. Ese tema lo hemos también mencionado en algunos de nuestros estudios. Sin embargo, vamos a continuar con este pasaje en el cual en la escena estamos viendo a unos judíos fariseos persiguiendo al Mesías y procurando matarlo, o supuestamente basados en alguna enseñanza que les afirmaba que había que matar a alguna persona que a su juicio o a su modo de ver o a sus doctrinas o sus enseñanzas o sus interpretaciones transgredían el día de reposo, entonces eran reos de muerte. Vamos a ver la respuesta del Mesías. El Mesías estaba allí enfrentando a este grupo de fariseos. La respuesta del Mesías es: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muy bien. Esta respuesta también nos pone a meditar acerca del trabajo durante el Shabbat. Cualquier persona desprevenida pues diría: no, pues si el Padre trabaja en el Shabbat, entonces yo también trabajo, y si el Mesías trabaja en el Shabbat, pues yo también trabajo, porque el tema es precisamente hacer algunas actividades que aparentemente daban para una sentencia de muerte. Sin embargo, aquí hay mucho más que lo que aparentemente nos muestran estas palabras. La respuesta del Mesías es: mi Padre hasta ahora trabaja. Estamos allí en un Shabbat y el Maestro nos está afirmando que el Padre trabaja y además Él también trabaja. Y esto entonces, más argumento, aparentemente afirmaba, más argumento encontraban estos judíos fariseos para seguir acusando al Mesías, en vista de su poco entendimiento y esa confusión que tenían en la interpretación hecha por los fariseos de las
leyes y de las instrucciones que tenían que ver con el Shabbat, como lo vimos también en una ocasión anterior en cuanto a unas personas que comerciaban las puertas de la ciudad de Jerusalén, como habíamos visto en el pasaje correspondiente de Nehemías. Muy bien, vamos al verso 17 nuevamente. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y estaba el tema del trabajo en el Shabbat. Así que aparentemente esta respuesta del maestro afirmaba las acusaciones de estos fariseos. Sin embargo, podemos concluir que cada vez más estos fariseos nos están demostrando el poco entendimiento o el velo que estaba en su entendimiento, en sus mentes, en sus ojos, acerca de las enseñanzas que estaba tratando el maestro de mostrarnos a través de sus hechos, a través de sus palabras en aquellos días, a sus discípulos, a los judíos fariseos, a todas las personas que tenían ese privilegio de escuchar al maestro en forma directa y personal. En el verso 18 hay también otro pasaje bastante controversial, por eso hemos mencionado estas citas de Deuteronomio 13, 6 y 10, Deuteronomio 21, 18 y 21, y Deuteronomio 22, 21, 28 y Éxodo 31, 14, donde hay un pasaje acerca del Shabbat. Vamos al verso 18 y nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y vamos a ver dos argumentos que traían estas personas. Uno, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino dos, también decía que Elohim era su propio padre. Y una frase que tenemos que investigar o meditar bastante, donde nos dice, haciéndose igual a Elohim. Esto es bastante delicado porque el texto nos está mostrando una frase que, lógicamente, nunca pronunciaría un judío y menos el maestro Yahoshua, y no lo permitiría el escritor de este libro como Juan, y no lo permitiría con mayor razón ningún judío, mucho más si es fariseo. De manera que aquí hay una palabra que o fue mal traducida, la palabra Elohim al final del verso 18, igualmente como lo vimos en el verso de Juan 1:1, la palabra Elohim al final del verso está como un título o adjetivo en cuanto a funciones y poder, un adjetivo en el caso de poderoso. De una manera, el Mesías podría estar haciéndose igual a Elohim Todopoderoso. De ninguna manera consideraríamos que el discípulo Juan estaría afirmando eso. Y si lo afirmaban los fariseos, entonces estamos aquí en una clara calumnia de parte de los fariseos, que nos indicaría que no solamente estaban buscando evidencias, sino que además de esas supuestas evidencias que iban encontrando contra nuestro maestro, el Mesías, también estaban utilizando la herramienta de la calumnia para decir o afirmar que no solamente el Mesías quebrantaba el día de reposo, sino que además el Mesías se hacía igual a Elohim. Así que
Cuando la respuesta en el verso 17, donde el Mesías les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el verso 18 la reafirman los fariseos, donde dicen, sino que también decía que Elohim era su propio padre. Eso lo podemos ver como una frase afirmativa de parte del maestro. Él sí lo dijo en el verso 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero no vemos en el verso 17 que el Mesías hubiera dicho que era igual a Dios o que hubiera expresado una frase que hiciera suponer que él está insinuando o expresando que es igual a Elohim. Así que podemos detenernos a analizar este pasaje porque nos enfrenta a un tema igualmente delicado. Pero en el verso 19 podemos tranquilizarnos un poco porque el maestro nos afirma o trata de afirmar a este grupo que prácticamente se ha convertido en un grupo de controvertidores del Mesías y les sigue afirmando lo siguiente. Si aquellos fariseos, cuando el Mesías dice, y yo trabajo, quieren interpretar esa frase relacionándola con la anterior, vamos a ponernos un momento en los zapatos de los fariseos a ver qué hay en la mente de estos fariseos. En el verso 17 ellos reciben esta respuesta, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una afirmación del maestro. Vamos a ver cómo la entienden los fariseos. Los fariseos entienden que el Mesías había dicho o dijo en unos momentos que Elohim Todopoderoso era tu propio Padre. Hasta ahí estamos de acuerdo. A ellos no les gustaba eso, pero el Mesías lo estaba afirmando. Y nosotros lo sabemos y comprendemos y respetamos esa respuesta de nuestro maestro, el Mesías. Él es el Hijo y el Padre, Elohim, es su propio Padre, como lo vemos en el verso 18. La segunda frase del verbo 17 nos dice, y yo trabajo. Los fariseos pudieron entender que si el Padre trabaja y el Mesías trabaja, entonces el Mesías se está igualando al Padre. Esto es muy profundo, tendríamos que ponernos en los zapatos de los fariseos un momento. Si el Padre trabaja, bueno, el Padre es soberano, el Padre puede hacer y es soberano, puede realizar todo lo que el Padre haga. Sin embargo, si nosotros vemos el mandamiento se basa precisamente en que el Padre reposó, no trabajó en el séptimo día, y el día de reposo. Entonces aquí la palabra trabajar no fue bien comprendida por los fariseos. Para el Mesías, trabajar era hacer buenas obras. Si el Padre hace buenas obras, también el Mesías hace buenas obras. No importa que sea el día de reposo o no lo sea. Lo único que justifica hacer en el día de reposo es hacer buenas obras. Los mandamientos acerca del día de reposo son muy claros acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Además, los rabinos, los maestros fariseos aún interpretaron de muchas maneras y le añadieron muchas actividades que según ellos no se pueden realizar durante el Shabbat para no quebrantar el Shabbat. Así que es un tema bastante complejo, invitamos a que se medite y se reflexione mucho al respecto. Nosotros en este estudio de los escritos nazarenos estamos aprendiendo el lenguaje simbólico
a veces como enigmático o misterioso de nuestro Maestro el Mesías, en el caso de que Él se expresa de una manera que muchas personas no van a comprender. De hecho, hay varios libros que dicen los dichos difíciles del Mesías y algunos otros, pero poco a poco, leyendo, entendiendo y asimilando las enseñanzas de nuestro Maestro en ese lenguaje simbólico, en ese lenguaje alegórico que Él maneja, cada vez vamos a comprender mejor su enseñanza. Así que la respuesta del Maestro de mi Padre hasta ahora trabaja, y el tema era el Shabbat. Y yo trabajo, y el tema era el Shabbat. O sea, ¿qué tipo de trabajo están haciendo ellos, tanto el Padre como el Hijo? Además, el Maestro se está nombrando, no está nombrando al Padre como su Padre, su propio Padre, en el verso 18. Así que esta frase, haciéndose igual a Dios, también la suelen usar las denominaciones evangélicas, cristianas, etc., para afirmar que el mismo Mesías decía que Él era Dios, algo totalmente fuera de su contexto, fuera de toda lógica en cuanto al contexto hebreo, israelita, y al propio contexto de el Maestro, que nunca afirmó eso. Al contrario, lo vamos a ver a partir del verso 19, el Maestro siempre guardó su posición como hijo, como enviado y como obediente a su Padre. Así que esta frase puede tener dos sentidos. Un sentido como calumnia de parte de los fariseos en contra de Mesías, y otro punto podría ser que cuando el Mesías afirmó en el verso 17 que Él trabaja tal cual como el propio Padre trabaja, entonces Él se estaba igualando al propio Padre. Tal vez es más acertada la segunda opción, que los fariseos interpretaron que cuando el Mesías dijo que Él trabaja como su Padre trabaja, y eso podría darles a entender que si Él trabaja y el Padre trabaja, entonces Él hace lo mismo que el Padre, que es lo que el Maestro nos va a explicar a partir del verso 19. Si leemos solamente hasta el verso 18, o leemos solamente la última frase del verso 18, donde dice, haciéndose igual a Dios, hijo ese, entonces los cristianos y evangélicos van a tener argumento para decir que el mismo Mesías fue acusado de que, por los fariseos fue acusado el mismo Mesías de que él se hacía igual a Elohim, lo cual estamos viendo es una mala exégesis, una mala interpretación. Por eso nos hemos puesto por un momento en los zapatos de los fariseos para ver cuál era el pensamiento de los fariseos acerca de trabajar durante el Shabbat, y que el Padre trabaja y que el Mesías también trabaja, y luego podemos concluir. Uno, en la frase hasta ahora trabaja y el Hijo también trabaja, está uno haciéndose el Hijo de su propio Padre, afirmando que Elohim Todopoderoso es su propio Padre, y si Él trabaja y el Padre trabaja, entonces están haciéndose iguales. Iguales en el sentido de que están haciendo una labor igual, no que se esté haciendo igual al Padre Todopoderoso. Así que, si se saca fuera de contexto un texto, entonces es un pretexto para armar una doctrina totalmente equivocada. Y sigamos leyendo, que el mismo Maestro nos va a explicar y le va a explicar a esos fariseos cómo es su posición con respecto al Padre Todopoderoso. En el verso 19 nos dice lo siguiente: respondió entonces el Mesías y les dijo, de cierto, os digo. Bien, hacemos algunas interrupciones dentro del texto con fines de estudio. Es como si estuviéramos leyendo y pusiéramos unos corchetes para
incluir las notas de comentario con el fin, pues, como estamos en un estudio, vamos a interrumpir de vez en cuando para hacer más claridad en el análisis que podemos hacer del texto. Cuando el Mesías dice, de cierto, lo repite 2 veces y varias veces. Vemos esta frase es una frase común en la fraseología, las expresiones que usa nuestro maestro, con el fin de afirmar enfáticamente sobre el tema siguiente, sobre su frase siguiente. De cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Bien, hacemos aquí el paréntesis. En el verso 18, estos fariseos están afirmando, calumniando, o malinterpretando la frase del verso 17 de nuestro maestro. Sin embargo, aquí estamos viendo al mismo maestro explicarles a ellos cuál es su posición con respecto a su propio Padre. Lo está haciendo aquí. No puede hacer el Hijo. O sea, que él está afirmando que él es el Hijo. No se está haciendo igual al Padre, ni se está haciendo igual a Elohim. Está afirmando, aclarándoles que él es el Hijo y que ese Hijo que es él no puede hacer nada por sí mismo. O sea que si el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, entonces no es igual al Padre, porque el Padre puede hacerlo todo por sí mismo, pero el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Aquí es enfático el Maestro, el Mesías, en explicarle a estos judíos fariseos que estaban buscando cómo acusarlo, y es enfático en refutar la afirmación de ellos del verso 18 al final del verso 18. El Mesías nos dice, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Con eso está refutando aquello de que Él es el mismo Padre, de que es igual al Padre, porque si no puede hacer nada por sí mismo, entonces solo hace lo que ve hacer al Padre. Así que estamos viendo muy clara la respuesta del Mesías para aclararle a estos judíos fariseos de que él en ningún momento está afirmando esa frase que ellos colocaron en el verso 18 al final. Les está aclarando, primero, que él es el Hijo. Segundo, que no puede hacer nada por sí mismo. Tercero, que él hace lo que ve hacer al Padre. Así que tiene 3 argumentos el Mesías en contra de las afirmaciones de estos judíos fariseos, y aún de las afirmaciones actuales de nuestros tiempos, de las doctrinas cristianas, evangélicas y todas las demás. Aquí estamos viendo la respuesta que el maestro le daría a algunos de estos cristianos evangélicos, etcétera, etcétera, cuando afirman que el Hijo es el Padre. ¿Qué le respondería el Mesías? Le respondería lo que vemos aquí. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. 1, 2, sino que Él hace ver lo que Él hace lo que ve hacer al Padre. Y como el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, entonces el verso 19 nos dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta frase no hace al Maestro ser la misma persona del Padre. Él aquí está afirmando que Él es el Hijo y hace lo que el Padre, lo que le ve hacer al Padre, ya que Él no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo hace lo que le ve hacer al Padre. Y el Hijo, lo que hace el Padre,
lo hace el Hijo igualmente. Es lo que vemos en el verso 19. Por eso recomendamos leer con mucho cuidado el libro de Juan. El libro de Juan es un libro que afirma y reconfirma las dos personas completamente independientes, diferentes, en su ámbito, en sus funciones, en su persona, en su vínculo interno e íntimo, comparten muchas actividades, actitudes y personalidades, pero en el ámbito, en sus funciones, son dos personas totalmente independientes, en la cual el Hijo es el que depende del Padre y no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, lo hace el Hijo. Aquí estamos viendo una figura de lo que puede ser en una familia humana. Igualmente el Hijo, la mayoría de las veces, sigue los pasos de su padre e imita a su padre. De manera que hay un dicho popular que nos dice: de tal palo, tal astilla. Generalmente, el hijo ama a su padre, aprende de su padre y trata de imitar a su padre. Muchas veces vemos que si el padre es músico, el hijo es músico, además de que heredan sus genes musicales, ¿sí? Si un padre es abogado, el hijo va a estudiar al padre con esos libros cortos de derecho y le llama la atención el estudio de derecho. En fin, así como cualquier otra actividad, si es carpintero el padre, el hijo entonces también hay una gran posibilidad de que sea carpintero. Si el hijo es campesino, también hay una gran posibilidad de que el hijo sea campesino, aunque en nuestros días los chicos no les gusta mucho el campo, son muy atraídos por la vida de la ciudad. Sin embargo, la norma general es que el padre es reflejado en su hijo. Y lo vemos aquí, que el hijo hace lo que debe hacer al padre, diferenciándose el hijo de su padre. Vamos al verso 20, que nos dice lo siguiente: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y hacemos paréntesis nuevamente. Igualmente aquí el Hijo se pone en su posición de Hijo que recibe ese amor de su Padre. Y ese Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Por lo tanto, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, como lo vemos en el 19 y en el 20 igualmente. El Hijo dice, nos afirma, y le está afirmando a estos judíos fariseos, que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y vamos al verso 20. La segunda parte nos dice: y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el verso 20, al comienzo hay una palabra porque. Entonces estamos viendo que el verso 20 se deriva del verso 19. En el verso 29 vemos que el maestro afirma: 1, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. 2, que él hace lo que él ve hacer al Padre. Y 3, que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Y en el 20 nos dice por qué. Entonces allí él nos dice por qué él afirma lo que afirma en el verso anterior 19. Y en el 20 nos dice por qué el Padre ama al Hijo. Así que aquí vemos las dos personas, uno que es Padre y uno que es Hijo. El Padre que ama al Hijo y por eso le muestra todas estas cosas. Y además, mayores cosas que estas le mostrará al Hijo.
mayores cosas que estas que hemos visto hasta ahora, que a través de todo este recorrido de nuestro Maestro, que ha hecho cosas maravillosas, mayores que esas, van a ver ellos y vamos a ver nosotros, porque el Padre se las mostrará. ¿Y todo eso para qué? Lo vemos al final del verso 20. Para que nos maravillemos, nos vamos a maravillar. ¿Qué significa maravillar? Maravillar no es solamente decir, oh, qué cosa tan grandiosa. Maravillar nos lleva a mucho más que eso, que ver el hecho en sí. Maravillar nos lleva a preguntarnos, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el objetivo de todas estas maravillas que se nos anuncian? No es simplemente el hecho de decir, wow, tremendo, sino, wow, pero ¿por qué? ¿Qué significa eso? ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el motivo o el objetivo de todas estas maravillas? Y en el verso 21 nos va el Maestro a señalar algunas de esas maravillas de las cuales ellos y las personas en aquel tiempo van a ser testigos. Así que vamos a mostrarnos las cosas maravillosas, algunas de las cuales el Maestro nos dice que el Maestro hará. Le mostrará al Hijo, y como cuando el Padre le muestra al Hijo, el Hijo también las hace. Es como si le enseñara el Padre al Hijo a hacer estas cosas. Y el Hijo las hace porque lo que debe hacer el Hijo al Padre, entonces Él también las hace, no por sí mismo, sino por el poder que les dio, que le delegó su propio Padre. Y vamos a ver algunas de esas cosas maravillosas que nos anuncia nuestro Maestro. Nos dice en el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta podría ser una de las cosas más maravillosas que van a ser los dos que el Hijo nos está mostrando. El Padre levanta a los muertos y les da vida. También el Hijo a los que quiere les da vida. Entonces, ese mismo poder del Padre que nos anuncia el Hijo en el verso 20, vemos un ejemplo de estas cosas maravillosas que el Padre va a hacer y que el Hijo también va a hacer. Porque el Hijo hace las cosas que le ve hacer a su Padre. Bien, vamos a hacer una pausa, unos minuticos para escuchar algún comentario, alguna nota, alguna crítica o algún aporte o alguna pregunta de las personas que nos acompañan presenciales y virtuales en este momento. Sí, yo he escuchado a personas que van en las iglesias, así como cuando asistíamos también, pues no sabíamos de la verdad, allí estábamos también diciendo lo mismo, diciendo que el Hijo es Dios, es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo. Pues como estábamos ciegos, allí estábamos hablando lo mismo, como dicen las Escrituras, pues estábamos aferrados así, pero gracias al Todopoderoso que ha salido a luz su verdad, pues ahora nos damos cuenta que el Hijo no puede hacer las cosas por sí mismo, como dice las Escrituras. Dice él, como dice en las Escrituras,
el Padre que está en mí es la que hace las obras, no yo mismo, dice. Pues de allí vemos claramente que el Hijo es obediente al Padre, y vemos que hay que ahí está la diferencia, que no es el Mesías no es el mismo Padre, sino que hay diferencia entre ambos. Como dice él en otra parte de las Escrituras, mi Padre es mayor que yo. Dice, pues de allí no nos dábamos cuenta que había diferencia entre el Padre y el Hijo, pero ahora pues nos estamos dando cuenta que pues es el mismo Padre que está adentro del Mesías, que hace las obras, no él mismo. Correcto, de acuerdo, Manuel. Está muy amable por su aporte. Bien, entonces, en el verso 22 estamos viendo ya la afirmación del maestro en cuanto a la autoridad que le ha delegado su padre. Lo vemos aquí en el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. De aquí podemos concluir dos puntos. Uno, que el Padre y el Hijo tienen cada uno un espacio y un ámbito de operación diferente. Sin embargo, el Padre le da autoridad de juicio al Hijo, para que entonces el Hijo aplique ese juicio. Lo vemos aquí en el verso 22. El juicio va a ser aplicado y es aplicado por el Hijo. Estamos viendo aquí que el Padre le dio al Hijo esa autoridad. Uno que tiene la autoridad le delega la autoridad de hacer juicio al otro. Luego, son dos personas independientes, de la cual una es la que depende de la otra. El Hijo es el que recibe esa autoridad. ¿Quién le da esa autoridad al Hijo? La da su Padre. Si fueran la misma persona, no tendría que ceder autoridad porque ya la tendría por naturaleza. Sin embargo, él, por ser el Hijo, la recibe de su Padre, esa autoridad. Y el verso 23 es la continuación del verso anterior. Empieza con la palabra para. El verso 23 lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos a poner un poco más grande a ver si se puede. Sí. El verso 23 aquí nos dice para. O sea, que el verso 23 depende del verso 22 y nos da una explicación de por qué el Padre hace todo esto. De entregar esta autoridad de juicio al Hijo. Lo vemos en el 23. Y vemos dos razones por las cuales el Padre da esa autoridad de juicio al Hijo. Uno, para que todos honren al Hijo. Y dos, para que honren al Padre con consecuencia. Al honrar al Hijo, se honra al Padre. Pero, por medio de este juicio que está aplicando el Hijo. Ese juicio que aplica el Hijo es para darle honra al Hijo y honra al Padre. Y afirma el Hijo en el verso 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre
que lo envió. Muy clarito y contundente. Y siempre hay un padre, hay un hijo, hay uno que envía, hay uno que es enviado, hay uno que tiene la autoridad y se la delega en el otro, hay uno que tiene autoridad de juicio y se la delega al otro que tiene autoridad de juicio, hay uno que ve lo que hace su padre y otro que hace lo que su padre hace, y va quedándonos más clara la diferenciación entre los dos, el padre y el hijo, uno en su ámbito, uno en su lugar, uno con sus funciones y el otro en su ámbito, en su lugar, con sus funciones, pero recibiendo una delegación de funciones en muchos casos, como lo estamos viendo aquí, delegación de juicio del padre al hijo. Y hay uno que envía, lo vemos en el verso 23, y hay otro que es enviado. Bien, vamos a ver en el verso 24 nuevamente que el Mesías repite esta frase que nos indica que él está hablando con contundencia en esa frase. En verdad, les digo, el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, aquí tenemos bastante para escudriñar, para meditar, para analizar en este verso. El verso 24 viene del verso 23 y del verso 22. En el verso 23, el 22 se está hablando de un juicio, una autoridad de juicio en el verso 22 que le fue delegada al hijo por parte de su padre. En el verso 23 nos da la razón de todo esto. Esa autoridad de juicio es para honrar al padre y honrar al hijo. Y en el verso 24 vemos que todo esto se basa en la enseñanza del Mesías. Lo vemos aquí en el 24. El que oye la palabra del Mesías y le cree al que le envió, estamos viendo dos condiciones. Condición. Aquí nos dice, el que oye mi palabra, condición 1, y cree al que le envió, condición 2. Así que la vida eterna en este tema, en este texto, porque estamos viendo también más adelante otra definición por parte del maestro de lo que es vida eterna. Aquí estamos viendo otra definición del mismo maestro acerca de vida eterna. Y vida eterna entonces es oír la palabra del maestro y creer en el que envió a ese maestro. Eso es vida eterna. ¿Y quién analiza esto? ¿Quién aplica la vida eterna? El maestro es el que enjuicia. El maestro es el que tiene la autoridad de aplicar juicio. De manera que el maestro aplicará juicio en base de estos dos parámetros. 1, el que oye su palabra. Y 2, el que ha creído en el que al que lo envió. Y vamos a ver entonces qué eso significará si esa persona pasa de muerte a vida. Entonces, la muerte es no escuchar la palabra del Mesías y no creer en el que lo envió. Es apenas de lógica que si alguien no cree en la palabra del Mesías, pues tampoco cree en el que envió al Mesías. Esa persona que sí cree a las palabras del Mesías y le cree al que envió a ese Mesías, entonces pasa de muerte a vida. Y lo contrario, el que no oye al Mesías, entonces no cree al que le envió. Entonces no pasa de muerte a vida.
se queda muerto. ¿Y quién aplica ese juicio? Ese juicio lo aplica el Hijo por autoridad delegada de su Padre, como lo vimos allí en el verso 22. Volvamos al verso 22 que nos dice que la capacidad de juicio se la dio el Padre al Hijo. En el verso 22. Léalo por favor nuevamente para que vayamos analizando todo en su contexto. Estamos hablando aquí de un juicio. ¿Quién tiene la autoridad de ese juicio? La tiene el Mesías Yahoshua. ¿Por qué la tiene? Porque el Padre se la dio. Ahora, el Mesías Yahoshua, al aplicar ese juicio, lo aplica en base a dos parámetros. Uno, el que oye su palabra, su enseñanza. Y dos, el que cree al que lo envió a él. ¿Cuál es el premio o el castigo de ese juicio que aplica nuestro Maestro? El premio es vida eterna. El castigo es, por lo tanto, muerte eterna. Así de sencillo, si leemos las palabras tal cual, literales, como están allí, y metiéndonos en esta fraseología, en este estilo, en esta pedagogía, en esta forma de enseñar de nuestro Maestro. Hemos inventado algo, hemos creado nueva doctrina, hemos leído literalmente las palabras de nuestro Maestro. Simplemente hemos puesto atención a cada letra, a cada palabra, a cada frase, y hemos enlazado unos versos con los otros. Cuando el Maestro nos dice, porque, así que, de cierto te digo, de manera que, así también. Entonces, está el Maestro enlazando el tema que había dicho unos segundos antes con el tema que está tratando ahora. No podemos sacar los textos y menos las palabras de nuestro Maestro, el Mesías, de su contexto. Entonces, por eso es que se crean esos pretextos para originar falsas doctrinas que causan muchísimo daño. Bien, entonces está claro, aquí hay una definición de vida eterna en el verso 24. ¿Quién determinará si una persona va a vida eterna o no? Es el Maestro. ¿Por qué? Porque le fue delegada esa autoridad por parte de su Padre. ¿Qué parámetros va a utilizar nuestro Maestro el Mesías para aplicar ese juicio? Dos parámetros, lo vemos en el verso 24. Uno, el que oye mi palabra, es textual. Dos, y le cree al que lo envió. Sobre esos dos parámetros, el Maestro nos dice que cuando Él haga juicio, esa persona tendrá vida eterna. Ni siquiera va a juicio, como lo vemos allí en el verso 24. Pasa directamente, que oyó su palabra y creyó al que lo envió, tiene vida eterna. Este no va a juicio. Ya fue juzgado de antemano. Se le entregará la vida eterna. Ahora pongamos la frase en negativo. Verso 24. Vamos a parafrasear en forma negativa para entrarnos en el tema. El que no oye su palabra, el que no oye la palabra del Mesías, y no, por lo tanto, no le cree al que lo envió. De manera que ese va a juicio también y no pasa de muerte a vida. O sea, queda en la muerte. Y si el premio es vida eterna, entonces el contrario es muerte eterna. Es simplemente cuestión de lógica, leyendo la palabra, escuchando con detenimiento lo que el Maestro nos está diciendo.
Entonces ya contemplado ese tema, vamos que el maestro en el verso 25 continúa con el mismo tema. Nos dice, en verdad, en verdad. Tercera vez que vemos esta frase en esta tarde. En verdad, les digo que viene el tiempo y es ahora. Esa frase la hemos oído antes, no hace mucho. En el verso, en Juan 4:23. Juan 4:23 es otra de las frases que nuestro maestro suele repetir. En verdad os digo. Y otra frase que nos dice, viene el tiempo y es ahora. Ya habíamos comentado, vamos a comentar nuevamente. Igualmente vemos esta frase en Juan 4:23 donde se nos dice, mas la hora viene y ahora es. La misma frase la vemos aquí en el verso 25. Habíamos comentado que había un tiempo que estaba en expectativa, un tiempo que estábamos esperando en aquellos días, ¿no? Estamos trasladados mentalmente, metiéndonos en este tema, en ese escenario, estamos allá en el escenario de aquellas tierras donde hay mucha arena, mucho desierto, las personas allí con sandalias, con unas túnicas largas, como lo vemos en las películas. Entonces, nos dice el maestro, viene el tiempo, y estábamos esperando ese tiempo. El maestro quiere convencer a todas estas personas que ese tiempo que estábamos esperando, todo el pueblo de Israel, judíos, israelitas y todos, aún las personas que estaban en otros lugares, como aquellos sabios que vinieron del oriente, estaban en el oriente y viajaron, hicieron un viaje largo para llegar a Israel porque vieron las señales de que ese tiempo que estaban esperando se había cumplido y se estaba cumpliendo. Por eso nos dice aquí en el verso 25, y es ahora. Este es el tiempo. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Usted le pregunta a una persona de cualquier denominación, bueno, ¿cuáles son las buenas noticias? Entonces, difícilmente enlazarán estas palabras de nuestro maestro donde nos dice, es ahora el tiempo. Ese tiempo fue en esos días y aún sigue siendo ese tiempo. Y vemos en el verso 25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oigan vivirán. Aquí prácticamente el maestro está repitiendo con otras palabras lo que dice el verso 24. ¿Qué nos dice el verso 24? El que oye mi palabra y el crea que me envió tiene vida eterna. Y en el verso 25 nos dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oigan vivirán. Y hemos visto que son dos condiciones, escuchar, oír al maestro y creer en el que envió al maestro. Entonces, el que no oye al maestro tampoco cree en el que le envió, o el que no cree en la enseñanza del maestro, pues tampoco cree al que lo envió, porque como lo vemos en el verso 19, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que las vemos todos los versos del tema en este libro de Juan y podemos conocer más a nuestro maestro. De eso se trata el estudio de la Torá y aún más bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Son tres puntos que nosotros mantenemos siempre presentes: el concepto, el contexto hebreo, el concepto, el contexto israelita, porque todo esto sucede en el pueblo de Israel, y en el concepto nazareno, porque aquel tiempo que esperábamos, que ellos estaban esperando, que muchas israelitas de las diferentes tribus, los judíos que estaban dispersos en otras naciones estaban esperando. Y ese tiempo fue por la venida del maestro, y ese tiempo es ahora porque todo sigue
en curso a partir de esos días. Por eso el maestro nos dice, viene el tiempo. ¿Cuál tiempo? Es el tiempo que estábamos esperando. Y es ahora. ¿Por qué ahora? Porque en él, la persona de él, empezó ese tiempo a realizarse. Todo aquello que había sido profetizado, todos estos profetas y en toda la escritura, empezó a cumplirse en ese ahora que manifiesta nuestro maestro. En el verso 25 estamos viendo que la consecuencia de oír la voz es lo mismo que en el verso 24, oír su palabra. ¿De quién? Del Hijo. Los que oigan su palabra, los que crean al que Él lo envió, porque si oímos su palabra y el Hijo no habla nada que de su cuenta, sino que habla lo que el Padre le envió, entonces estamos creyendo la palabra del Hijo y la palabra del Padre, y si creemos en la palabra del Padre, entonces estamos creyendo en el Padre que lo envió. Así es, no es nada complicado ni nada enredado, porque estamos leyendo y repitiendo y volvemos a leer, y cada vez que leemos una frase, ¡tan! Encontramos cosas, luces que se van encendiendo. Entonces en el verso 25 encontramos una repetición del verso 24, que nos dice que los que oyen la palabra del Mesías, por lo tanto le creen al que envió a ese Mesías, vivirán, como nos dice el verso 24, pasarán de muerte a vida. Y solemos, con fines de estudio, con fines, un recurso pedagógico que utilizamos es invertir la frase. Los que no oyen al maestro, los que no oyen su enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza del maestro? Ninguna diferente de la enseñanza de su padre, porque él nos dice, y lo ha repetido varias veces, no hablo de mi cuenta, hablo lo que el Padre hizo y me enseñó. Estamos parafraseando con el fin de ilustrar la frase colocada en inverso. Entonces, si una persona no oye la enseñanza del maestro, pues tampoco está creyendo en el que envió a ese maestro. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que irá a juicio y quedará en muerte. Y si el premio es vida eterna, entonces lo contrario es muerte eterna. Simplemente es cuestión de lógica y de detenernos un ratico a leer, a degustar, a disfrutar de las enseñanzas de nuestro maestro, y así lo vamos conociendo a él, y así vamos conociendo a su padre, lo vamos conociendo a los dos, y vamos conociendo en qué ámbito, cuál es el contexto del uno y cuál es el contexto del otro, y las funciones del uno y las funciones del otro, y esa relación tan estrecha que hay entre los dos. Muy importante lo que sigue en el verso 26, porque el maestro está aclarando, y le está aclarando aquí a estos fariseos judíos que están tratando de calumniarlo, diciendo que se está haciendo igual al Padre, igual que lo calumnian en nuestros días, que es blasfemia, que todo poderoso tenga misericordia, porque siguen calumniando al Mesías al decir que él mismo dijo que él era el Padre, y buscan versos para justificar esa teología. Podemos calificarla así como una blasfemia. Eso es inaudito en un judío raso, humano, mucho menos en esta persona que es el Hijo del Todopoderoso, como él mismo se califica en el verso 25, la voz del Hijo de Elohim. Él es mi Hijo. Y en el verso 26 lo vemos aquí, lo dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo el tener vida en sí mismo. Por favor, vamos a leerlo y vamos a
a degustar la mente este verso para que este verso nos hable dentro del cerebro, dentro de la memoria. Porque si nos cerramos la mente a aquello que nos decían, entonces este cerebro va a continuar en nuestra mente. Pero si leemos y tratamos de que el verso, las palabras del maestro nos hablen, oigamos la palabra que el maestro nos está diciendo, no lo que nos enseñó fulano y sultano, escuchemos la palabra del maestro, además la palabra del maestro es la palabra del Todopoderoso y él nos está prometiendo que si lo escuchamos a él y le creemos al que lo envió, entonces tendremos vida eterna. ¿Queremos vida eterna o queremos muerte eterna? Entonces, ¿por qué no escuchamos al maestro? Porque inventamos que el maestro dijo cosas que no dijo. Eso es calumnia y blasfemia. Que el maestro pida misericordia y que todo puede otorgue misericordia. En el verso 26 nos dice el maestro, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo. Y vamos a hacer aquí el paréntesis para seguir a la frase siguiente, la palabra que nos está diciendo el maestro. Oigamos lo que nos dice el maestro. El maestro nos está diciendo aquí que el Padre tiene vida en sí mismo. Su naturaleza es vida y la tiene en sí mismo. Él no espera que alguien, el Padre Todopoderoso, que alguien le conceda esa vida a él. Él la tiene por sí mismo. Él es la vida, él es su naturaleza. Él es el origen de la vida, el origen de toda la creación. Él tiene esa vida en sí mismo. Eso nos está diciendo nuestro maestro, que Yahoshua el Mesías, el Hijo. Nos está diciendo que el Padre tiene vida en sí mismo. Y vamos a la frase siguiente. Así también. Esta frase se refiere a la frase anterior. Le concedió. ¡Wow! El Hijo nos está diciendo que él no tenía vida en sí mismo. Que la vida que tiene el Hijo fue concedida por su Padre. ¿Dice o no dice así allí? Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo no tenía vida en sí mismo, pero ahora sí la tiene. ¿Pero por qué? Porque el Padre se la concedió. No la tenía antes de que le fuera concedida. Por sí mismo no la tenía. Pero ahora el Padre le concedió esa vida y ahora sí la tiene por sí mismo. Es una concesión que le hizo el Padre al Hijo. Pero el Padre como tal sí tiene la vida en sí mismo. Y el mismo Hijo nos lo dice, escuchemos, oigamos la palabra, como nos dice el Hijo en el verso 24, oigamos la palabra, como nos dice el Hijo en el verso 25. Y el Hijo en el verso 26 nos dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Y le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que el Hijo no tenía vida en sí mismo. Le fue concedida por su Padre. Claro y contundente. ¿Por qué tiene que haber confusión en eso? No la hay. Si escuchamos al Hijo, lo que nos está diciendo, escuchamos su palabra, escuchamos la voz del Hijo de Elohim, como lo vemos en el verso 25, entonces todo está muy claro. Y el Mesías, nuestro Maestro, continúa enseñándonos, contestándole a estos fariseos, que es como pudiéramos comparar a estas personas hoy en día. Estas personas hoy en día le dicen, ¿no? Que el Hijo se hace igual a DIOS en el verso 18. Totalmente calumnioso y falso, y el Maestro está dándonos todas sus defensas y sus argumentos para explicarnos que Él en ningún momento se ha hecho igual al Padre Todopoderoso. Por lo contrario, Él está mostrándonos aquí la subordinación que el Hijo tiene al Padre, la obediencia que el Hijo tiene del Padre, y que lo que el Hijo tiene
le fue concedido por el Padre, inclusive la vida, porque el Hijo no la tenía en sí mismo. Por favor, eso está en el verso 26, y no estamos interpretando ni inventando nada. Vamos ahora al verso 27. Y el Mesías nos sigue explicando que Él no es, como le está explicando a estos fariseos, que Él no es ni ha dicho que es igual al Padre, con todos estos argumentos. Verso 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio. Hacemos el paréntesis. El verso 27 nos lleva al verso 22, donde en el verso 22 el mismo Maestro del Mesías, Yahoshua, el Hijo, nos dice que el Padre le dio la autoridad de hacer juicio. O sea que él no tenía esa autoridad. El Padre se la dio. En algún momento el Padre le dio esa autoridad. El Padre le dio vida en sí mismo. El Padre le dio autoridad para hacer juicio. Ahora vamos al verso 27, en la segunda parte, hay un porqué. Él nos va a explicar, el Mesías nos va a explicar por qué le dio autoridad para hacer juicio. Porque Él es el Hijo del Hombre. En el verso 25, el Maestro nos dice que Él es Hijo de Elohim. Y en el verso 27, Él nos dice que Él es Hijo del Hombre. Muy claro. En el verso 25, lea nuevamente usted, por favor, Juan 5, 25. Oirán la voz del Hijo de Elohim. Y en el verso 27 nos dice que el Padre le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Y estamos en el mismo tema, los argumentos del Maestro para demostrarle a los fariseos, los de ayer, los de hoy, los de siempre, que lo calumnian y que ponen palabras en su boca que él nunca dijo y palabras de blasfemia. Aquí en el verso 27 el Maestro se califica como el Hijo del Hombre. Y en el verso 25 el Maestro se califica como el Hijo de Elohim. Cuando el Maestro está tratando el tema del Hijo de Elohim, nos está hablando de esas cosas maravillosas que vamos a ver en razón de las obras que el Padre le muestra, que le enseña, que le permite que también Él haga, porque dijo, no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, como el mismo Maestro lo dice en el verso 19. Ahora, aquí en el verso 27, el Hijo recibió esa autoridad porque es el Hijo del Hombre. ¿Por qué esta afirmación de nuestro Maestro? Allí, de los versos, vamos a ver del verso 21 al verso 26, estamos hablando de vida, Y en el verso 27 estamos hablando de juicio. Estamos viendo que a las personas que oyen la palabra del Maestro, que creen en el que lo envió, pasan a vida eterna, pero los que no, las dos condiciones, los que no cumplen las dos condiciones, no oyen la enseñanza del Maestro, que son estas palabras que el Maestro nos está hablando, y por lo tanto no creen en el que lo envió. Así de sencillo. Entonces van a juicio y no pasan de muerte a vida eterna, o sea que se quedan en muerte eterna. Estos son seres humanos. Y aquí nos está hablando él en el verso 27 que por medio de la autoridad que le fue entregada, porque si vuelve y el Maestro nos repite que a él se le dio esa autoridad, el Padre le dio esa autoridad,
lo dice el verso 27, él no tenía esa autoridad para hacer juicio, el Padre se la entregó. Ahora aquí el maestro se califica de dos maneras, se califica como hijo del hombre y como hijo de Elohim en el verso 25. Como hijo del hombre, entonces, él nos dice que porque es hijo del hombre, él tiene autoridad para hacer juicio. Él hará juicio sobre los hombres, sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque él es el hijo del hombre. El ministerio del maestro es en el planeta Tierra. El ministerio del Todopoderoso es en el trono celestial. Son los dos ámbitos en los cuales ellos trabajan. Como ellos trabajan, como lo dice el mismo maestro en el verso 27, el Todopoderoso trabaja en el trono celestial, el Hijo trabaja en el planeta Tierra. El Hijo recibe del Padre toda la autoridad para hacer juicio aquí en el planeta Tierra, porque Él es Hijo de hombre. Son dos ambientes diferentes. El ambiente del Padre es todopoderoso porque es espíritu y Él está en el trono celestial. Y el Hijo del hombre porque se hizo hombre, se hizo carne, es aquí un hombre físicamente como cualquiera otro, solo que muy especial. Y hará juicio aquí, los seres humanos. En medio de los seres humanos hará juicio. ¿Para qué? Para vida eterna o condenación eterna. ¿Y cuáles son las condiciones? Creer en su palabra y creer en el que lo envió. Más adelante, cuando le preguntan ¿qué es vida eterna? Él dice lo mismo prácticamente. Creer en el Padre y creer en el Hijo al cual el Padre envió. Así de sencilla la vida eterna. Y hay que escuchar la enseñanza del maestro. Aquí nos está enseñando por qué tergiversan su propia enseñanza y la reemplazan por doctrinas de hombres. Y lo vemos en nuestros días. Fariseos hace 2000 más años, fariseos hoy en día, calumniando al maestro. Hace 2000 más años calumniaron también al discípulo Shaul. Hoy en día igualmente lo calumnian. Vamos al verso 28 y vamos acercándonos al final del tiempo asignado para esta reflexión, esta meditación. Verso 25 dice, en la versión que tenemos en la pantalla dice, en verdad, esta versión tradicional nos dice, de cierto, os digo. 4 veces vemos ya esta afirmación en tan pocos versos, digamos, una poca cantidad, y estamos aquí viendo prácticamente la defensa del maestro ante esta acusación de estos fariseos. Si el maestro viniera en nuestros días, sucedería algo parecido. Lo vemos aquí en el verso 28, afirmando todo lo que se nos ha dicho a partir del verso 21. Vamos al verso 28 y todo es el mismo tema en la defensa que está haciendo el Mesías de estas calumnias que están en boca de estos fariseos. Lo dice el verso 28. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y salgan los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Vamos a parar un momento allí. No se asombren de esto. ¿De esto qué? ¿De qué no nos vamos a asombrar? Es que ya Él nos está anunciando que va a haber un juicio. Va a haber un juicio.
En ese juicio, los seres humanos serán enjuiciados por dos parámetros que hemos visto ya. Escuchar la enseñanza del Hijo y escuchar a creer, por lo tanto, en el que lo envió. De tal manera que igual de asombroso será este juicio contra los seres humanos que igualmente contra aquellas personas que están en los sepulcros y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Entonces vamos a enlazar este verso 29 con el verso 24. Y vamos a preguntar, estas personas que van a resucitar, muchas de ellas no escucharon la palabra del Mesías, ¿o sí? Muchos, dice, van a resucitar, o sea que están muertos. Todas aquellas personas que están en los sepulcros escucharon la voz del Mesías. Los que vivieron después del Mesías escucharon la voz del Mesías. Los que vivieron antes del Mesías escucharon la voz del Mesías. Interesante pregunta, ¿verdad? Porque si aquí vemos que esas personas serán juzgadas para vida o para juicio. Entonces, aplicarán las mismas reglas que veíamos en el verso 24. En el verso 24 vemos que las condiciones son el que escuchó la palabra del Maestro y el que creyó en el que lo envió tiene vida eterna. Y lo contrario, el que no escuchó la palabra del Maestro y el que por lo tanto no creyó en el que lo envió, entonces irá a juicio para la muerte eterna. Repito en el verso 24. Entonces, ¿cómo hacemos con el verso 29? Que nos dice que, el 28 y el 29, que nos dice que hay seres humanos en los sepulcros que también serán levantados para juicio. Entonces, si la condición es haber escuchado la palabra del Maestro y haber creído en el que lo envió, entonces estas personas van a ser juzgadas por estos mismos parámetros, sí o no. Qué interesante cuestión. Vamos a meditar un poco sobre esto. Las personas que tuvieron el privilegio de ver este tiempo, y es ahora, en palabras de nuestro Maestro, esas personas estuvieron esperando ese tiempo, y ese ahora, en palabras de nuestro Maestro. Entonces, estas personas que estuvieron todo este tiempo esperando al Mesías, ¿lo pudieron oír? El Mesías nos habla a partir del momento en que empezó su ministerio físico real, cuando estuvo en carne, en medio de los seres humanos, o aquellas personas que vivieron antes, lo pudieron escuchar. ¿De qué manera? Entonces podemos reflexionar en que aquellas personas que están en los sepulcros van a oír ahora, muy pronto, porque nos dice aquí en el verso 28 el mismo Maestro, no se asombren de esto, porque vendrá la hora. No sabemos ni el día ni la hora, pero vendrá. Cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán
juicio. Los que practicaron el mal para resurrección de juicio. Y esta resurrección de juicio es para aquellos que en el verso 24 nos dice que no oyeron su palabra, no le creyeron al que lo envió. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que estas personas que están en los sepulcros hubieran oído las palabras del Maestro, siendo que el Maestro apenas vino hace 2000 y algo de años, y estas personas que tuvieron el privilegio de verlo en persona, de escucharlo en persona? Pueden ser aquellos que dicen, a los que se refiere el Maestro en el verso 24, los que oyen mi palabra y le creen al que me envió. Entonces, ¿qué hará el Maestro con esos que están en los sepulcros y en parte a qué los va a juzgar? Tendría que juzgarlo a lo mismo, por los mismos parámetros con los cuales el mismo Maestro juzga a los que en presencia escucharon su palabra y creyeron al que lo envió, o a lo contrario, a los que no escucharon su palabra y no le creyeron al que lo envió. Entonces no nos enredemos. Hay 3 tiempos. Un tiempo antes del Maestro, vamos a considerarlo así de esta manera. Un tiempo antes del Maestro, un tiempo en el Maestro y un tiempo después del Maestro. Solamente las personas que vivieron en el tiempo del Maestro, lo vieron personalmente, escucharon su voz, sus discursos, tuvieron ese privilegio de verlo personalmente. Fueron los únicos que escucharon su palabra y creyeron el que lo envió. No. Vamos a analizar las personas que están y que estamos después. El Maestro fue sacrificado, fue llevado al reino de los cielos, allá ejerce como sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Pero después del Maestro no lo estamos escuchando directamente, tenemos el privilegio de verlo en persona física, pero estamos escuchando su palabra. Su palabra está en estos rollos, está en estos libros. Luego, entonces, sí estamos escuchando su palabra. Y si estamos escuchando su palabra, estamos creyendo en el que lo envió. Eso, las personas que están después del Maestro. Los que estamos después que el Maestro estuvo aquí en la tierra, en cuerpo físico. Entonces, tenemos 2 grupos ya analizados. Los que tuvieron el privilegio de haberlo visto en persona, creyeron en su palabra y creyeron en el que lo envió. Los que vinimos después de él por medio de la enseñanza de sus discípulos verdaderos, reales. Y hemos creído en ese Mesías, así como creyeron los sabios que vinieron de Oriente, y miles de personas, millones de personas. En estos momentos estamos oyendo su palabra, pero oyendo su palabra no con los oídos físicos, ni lo estamos viendo de forma física. Estamos oyendo su palabra que está en estos libros que escribieron sus discípulos. Luego, no lo estamos viendo físicamente, pero estamos escuchando su palabra que está aquí escrita, no lo que nos dijo fulano o sultano, el de allí o el de la esquina. Estamos oyendo la palabra que él mandó escribir aquí, y que sus discípulos, por ese amor, esa admiración a esta persona tan sabia y tan perfecta, les enseñó. Y hemos recibido este legado y el privilegio nuestro es escuchar su palabra, por la cual creemos también el que lo envió. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que estuvieron antes de que viniera el Maestro? Ellos no escucharon su palabra físicamente. Ellos no estuvieron allí, ellos ya estaban en los sepulcros cuando el Maestro vino. Igualmente tampoco tenían
estos escritos del pacto nazareno en los cuales nosotros estamos escuchando las enseñanzas del maestro, sus parábolas, sus alegorías, sus símbolos, sus figuras. Y entonces, ¿escucharon al maestro o no lo escucharon? Sí lo escucharon. Sí supieron de él y lo vemos allí, lo estaban esperando. Así como los sabios de Oriente estaban esperando a ese maestro. Sabían cómo iba a ser, qué iba a enseñar, qué prodigios iba a hacer y qué señales iban a hacer. Por eso los fariseos ya andan preguntando al maestro, dando señales, sino que las estaban viendo. Y aún así le pedían señales y prodigios. Y aún así no entendían, tenían ese velo en la mente. Pero miles de generaciones estaban esperando al maestro. No lo vieron en persona, pero estaban ahí, en el Tanaj, en el Humash, en el Pentateuco, como le llaman en la denominación. Ahí estaba el Mesías, estaba prometido, lo estaban esperando. No vieron esa promesa, como lo vemos allí en el capítulo que habla de la fe del libro de Hebreos. Abraham, Isaac, Jacob, todos, hasta los tiempos del Mesías, estuvieron allí. En los tiempos del Mesías ya estaban en el sepulcro, todavía están en el sepulcro. Pero lo vieron hacia adelante en las profecías. Inclusive el que llaman el mago Bilaam lo alcanzó a ver en esas profecías que el Todopoderoso en su misericordia lo utilizó, a pesar de ser una persona como tú viste, el Padre también lo pudo utilizar. Y es un ejemplo de una persona que no pertenecía ni quiso pertenecer al pueblo de Israel, sin embargo, el Todopoderoso lo utilizó para mostrarle a los pueblos paganos que sí había una proyección hacia el futuro de nuestro Maestro, el Mesías. Entonces, el Mesías es la palabra viva, hecha carne. El Mesías es todos esos puntos. De él habló Moisés, como él mismo nos enseña. ¿Cómo podéis creer en mí si no creen en la Torá? ¿Cómo vamos a creer en el Mesías si no creemos en la Torá? Porque la Torá es la que nos habla del Mesías, la que nos muestra el Mesías. Y lo estábamos esperando hasta que llegó. Por eso Él nos dice allí en su palabra, viene el tiempo y es ahora. Y es ahora. Ahora ese era el momento en que estábamos esperando todos, no solamente las personas que estábamos vivas o que estaban vivas cuando el Mesías estaba en carne, sino todas las demás generaciones que estaban esperando el Mesías. Ya lo conocían, cómo era, ya, si él es la palabra, él estaba allí, en la Torah. Aún los rabinos, fariseos y los sabios judíos utilizan un término para este Mesías esperado, Menra. Algunos también equivocadamente lo confunden con el Todopoderoso. Así que todos los conocíamos de antemano, todos lo estábamos esperando de antemano. Esos millones de generaciones de israelitas, judíos, etc., lo estaban esperando. Solamente él, cuando se presentó en presencia física en medio de los seres humanos, en particular de su pueblo, me dijo, el tiempo viene y es ahora. Y es ahora, cuando él vino. Y los que lo vieron, los que lo verán, y los que no lo vieron, pero lo conocieron en la palabra, participarán allí en este juicio. Algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Alabado sea el Todopoderoso por su palabra de honor y gloria para el Mesías Yahoshua, por sus enseñanzas. Amén. Bien, bastante tema para meditar y reflexionar. La invitación a que leamos las Escrituras literalmente, sin interpretar, conociendo los símbolos, las alegorías que
los escritores de estos libros utilizan, y todo se nos va a hacer claro, diáfano, transparente. Igualmente, leyendo las enseñanzas de nuestro Maestro, el Mesías, literales hasta que encontremos el estilo particular, especial, exclusivo de nuestro Maestro el Mesías para enseñar. Una pedagogía especial de nuestro Maestro, con el fin de que viéramos. Por eso algunos no vieron. Baruch Hashem, Yahweh, alabado y todo poderoso de Israel. Los invitamos a nuestro sitio, regresando a las raíces.org. Y hay más videos, muchos videos de diferentes temas. Hay mucho que estudiar, mucho que escudriñar, investigar y aprender para que conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo. Esa es la definición que nos da el Maestro de qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único, el verdadero, y al Hijo, al que has enviado. Amén. Shalom. Bueno, les doy muchas gracias a las personas que también nos acompañan en forma virtual y en forma presencial, acompañarnos y alentarnos a seguir estudiando e investigando. Vamos a cerrar esta sesión de estudio agradeciendo al Todopoderoso de Israel. Padre eterno, Baruch Hashem, bendito tu nombre, Padre eterno, tu nombre es Yod-Hei Wav-Hei, por habernos permitido llegar con vida hasta este momento, para tomarnos un tiempo para estudiar tu sagrada palabra que tú nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nos la refrescaste, la reconstruiste por medio de el Mesías Yahoshua en nuestros corazones. La reconstruiste, la rearmaste, la estás afirmándolas, plasmándolas, sembrándolas, que podamos ver frutos para tu honra y alabanza. Por los méritos del Mesías Yahoshua, le damos todo honor, alabanza y adoración al Todopoderoso de Israel, Yod-Hei Wav-Hei. Honor y gloria al Hijo que está en ese proceso de cumplimiento del plan de restauración de todas las cosas. Amén. Shalom. Shalom.